Mis queridísimas amistades de su canal, una pausa en la jornada con el doctor Álvaro Niño, que vengo a ser yo. Hoy nuevamente con mi camiseta de Superman, regalo de Día de Padre de mi nieto Alvarito Niño Quinto. Afortunadamente me vio como Superman y no como el hombre araña, porque ya no estoy en edad de andarme subiendo por paredes. Pero valga la pena disfrazarse de esta manera para hablarles de algo que en realidad me parece importante y que aparece en alguna de las páginas de mi libro Si su líder financiero está dormido, despiértelo y lleve abundancia y prosperidad a su vida y a la de los demás. Hace unos años, aventurándonos en el cambio de siglo, porque la generación mía fue una generación verdaderamente afortunada, porque vivimos algo que desde el Renacimiento, por allá en el siglo XV, no se veía, que fue un cambio de era. Nosotros vimos todo el cambio desde la era industrial a la era informática, o sea, de la era moderna que se inició en el Renacimiento, con Descartes, con los enciclopedistas, luego con los inventos, con el desarrollo de la máquina a vapor, con la revolución industrial, con la enorme contaminación que eso trajo, a la nueva era basada en el conocimiento, en las ideas, en la informática, en donde todas las relaciones de poder y de riqueza cambiaron, en donde la riqueza ya no tenía que ver con la posesión de los medios de producción ni de la tierra, sino con las patentes de las ideas novedosas. Pues bien, he sacado un cuadro comparativo que creo es de utilidad porque nos estamos acercando cada vez más a una nueva contienda electoral. De hecho, en algunos de los municipios cercanos a Florida Blanca están nuevamente en la cuestión de elegir alcalde, porque el que había fue declarado no apto, porque su elección fue viciada. Entonces, nuevamente volvemos a ver toda esa jerga y toda esa polarización y todas esas ideas que nunca van a cumplir, el populismo, las promesas imposibles, pero revisando los contenidos veo que todavía están hablando en el lenguaje de la era industrial y no se han dado cuenta que el mundo cambió hace ya más de 20 años y que estamos en la era informática. Pues un recorderis de lo que eran los paradigmas, o sea, los modos de pensar que condicionan el actuar de la era industrial, de la era que ya pasó, de la era moderna. Y era algo así. Ejemplos de paradigmas aceptados y compartidos durante la posmodernidad, en la que yo alcancé a crecer y a educarme. Primero, el paradigma era en la guerra y los deportes de competición que parecen guerras. Una muestra más de pan y circo. La guerra era el complemento de la fuerza a la diplomacia, ¿sí? Y la guerra buscaba mantener las prerrogativas, los privilegios, las colonias, los proteccionismos y los mercados cerrados, incluso en forma de imperios. La otra cosa era que las estructuras empresariales estaban inspiradas en las estructuras de la jerarquía de la Iglesia Católica y de las monarquías, en donde había una cabeza, unos directivos, unos mandos medios y una gran base de trabajadores que no tenían mayor injerencia en la toma de decisiones ni en la generación de ideas, ni siquiera para el control de calidad o innovaciones. Bueno, ahí en esta estructura el papel del supervisor era fundamental y el control de la calidad se hacía a posteriori, o sea, sobre el producto terminado. Y si no funcionaba, lo devolvían con gran desperdicio y pérdida de tiempo. El otro paradigma eran los inventos tecnológicos que se convertían en máquinas para producir. Otro paradigma, el beneficio era personal
y se anteponía a cualquier otra consideración social, y en muchos aspectos no existían sino esquemas de un solo beneficiado. El otro, el uso de los combustibles fósiles sin pensar para nada la contaminación ambiental. Otro, la obsolescencia programada de los productos, incluso contaminantes y tóxicos, sin responsabilidad alguna sobre el destino final de los mismos. Tercero, otro, el mercadeo tradicional se hacía mediante la publicidad masiva, que incrementaba altísimamente el costo de los productos, hasta en un 30%. Y los canales de intermediarios, muchos intermediarios, que nada favorecen al producto, pero sí al precio, lo elevan. Luego, se consideraba al servicio personalizado y dedicado como un signo de inferioridad. Aquí primaba la fuerza y mandaba el más poderoso, sin consultar mucho al cliente y al mercado. Luego, los estados nacionales tenían economías protegidas, había proteccionismo, fronteras cerradas, aranceles altísimos, pensando que evitando la entrada de productos manufacturados en otra parte favorecerían su industria nacional, cuando es todo lo contrario. Al alejarla de la competencia, la vuelven mediocre y costosa a expensas del consumidor. El racionalismo sobre cualquier tipo de espiritualidad. Eso cambió radicalmente. El racionalismo demostró que agotó todas las posibilidades de explicar la realidad, porque hoy sabemos que la inteligencia emocional representa más del 80% de todas las decisiones que tomamos como familias y como consumidores. Otra cosa, el empleo fijo y asegurado. Y gracias a los movimientos sociales que, emulando al marxismo, le metían tremendo susto a los dueños de las empresas, consiguieron avances importantes en la estabilidad y en los beneficios para los trabajadores, muchas veces a expensas del incremento de los precios finales del producto, pero no importaba porque estaban protegidos por las economías cerradas. La jubilación garantizada y el patrocinio solamente a los deportes como imagen empresarial de la competitividad, que era lo que les importaba, ganar, ¿sí? Porque simbolizan batallas y el triunfo de uno solo sobre la derrota del adversario. Porque en este esquema de la modernidad solo uno ganaba. Y eso se llevaba hacia un concepto de competencia despiadada e incluso inmoral, que muchos confundían con efectos del capitalismo, que en realidad nada tiene que ver con esto. Porque lo que existió en esta época donde no había libertad de mercados ni libertad de empresas por el proteccionismo y la intervención estatal fue un mercantilismo de Estado, un rezago de la época colonial, de la economía de las monarquías, que privilegiaba a algunos sobre los demás, permitiendo monopolios y enriquecimientos que terminaban siempre compartiendo el beneficio con el gobernante de turno. Esa era la modernidad, pero se evolucionó, y se evolucionó gracias al desarrollo de la tecnología informática. Fue el desarrollo de las computadoras, de la visión del señor Bill Gates de llevar un computador a cada hogar y que le valió salir de la Universidad de Harvard por loco. Se burlaron de él por bullying. Y hoy no hay un hogar sin computadores. Lo consiguió. Pero eso, aunado al Internet que nos permitió la globalización, la interconexión, la conformación de redes a todo nivel, la distribución interactiva sin intermediarios, la publicidad directamente en las redes sociales, obviando a la publicidad en medios masivos, hizo que toda esta cuestión tambaleara
que el consumidor fuera cada vez más informado, más ilustrado, más exigente y se diera cuenta de que era él el que mandaba. Y él ponía las condiciones, y él exigía, y los demás creativos, simbólicos, analistas simbólicos de altísima capacidad, estaban en la carrera de ofrecer soluciones cada vez más eficientes y económicas a las necesidades, incluso antes de que fueran detectadas por la mayoría. Pues bien, ese fue en verdad el cambio radical, y ya la riqueza no tenía que ver con la propiedad privada de la tierra o de los medios de producción, porque la verdadera riqueza ya no era para repartir como una torta que se partía, sino para generar, porque la verdadera riqueza en la era posmoderna, informática o del conocimiento que estamos viviendo, se crea. En la verdadera revolución que estamos viviendo, la riqueza son las ideas y son ilimitadas, solo dependen del ingenio y de la creatividad. Entonces, ¿cuáles son los paradigmas en la era posmoderna informática del conocimiento, como la quieran llamar? Primero, se considera la guerra como el mayor fracaso diplomático. Segundo, las estructuras empresariales se aplanaron. Ahora son participativas, solidarias, descentralizadas y en forma de grandes redes. Y ahora con esta nueva eventualidad, la gente ni siquiera tiene que ir a trabajar en las sedes. Lo hacen desde su casa, desde su automóvil, desde donde estén conectados. El mercadeo y la distribución ya no se hace por medio de los canales tradicionales que encarecían todo, de intermediarios, sino directamente conectando al consumidor con el fabricante a través de redes interactivas o de empresas de distribución online como Amazon. Y bueno, todo esto favorecido por el uso de la tecnología informática, que avanza a una velocidad jamás vista en ningún invento de la humanidad, y siempre mejorando la conectividad del Internet y la velocidad y características de los dispositivos electrónicos. Pero además tenemos el auge inmenso de la comunicación virtual, representado por las redes sociales, que nacieron hace menos de 20 años, pero hoy están presentes en todas y cada una de las situaciones del mundo. Pero esto también trajo el concepto de que el beneficio no puede estar en solo uno. Si no hay esquemas de múltiples ganadores en donde el consumidor también hace parte y el ambiente es el eje envolvente de toda actividad, cualquier idea en esta era fracasa. Otro asunto. Al masificar la producción con la tecnología y a puertas de la nueva revolución industrial, que es la robótica, la de los robots, que desplazarán a muchísimas personas de los oficios de manufactura repetitiva, obligándolos a cambiar, aprendiendo nuevas destrezas y habilidades, pasándose al sector de los servicios, veremos potencializado ese sector, el sector de la economía pujante, que superará al de la producción, que es el sector de los bienes no tangibles, pero indispensables, que cada vez van a estar más en auge, porque la persona altamente educada y conectada de la era posmoderna, más que bienes materiales, lo que busca son experiencias. Y esto ya lo saben muy bien las agencias de viajes. El servicio pasará a ser entonces la razón de ser, el mayor capital y la ventaja competitiva de todas las empresas que deseen permanecer vigentes en la era posmoderna. Tenemos entonces el gana-gana de múltiples ganadores en todos los aspectos. Tenemos una economía abierta. La globalización, que en estos momentos está pasando por algunas dificultades, pero que es buena, en la medida que nos permite especializarnos en lo que somos francamente competitivos y nos permite comprar en cualquier parte del mundo lo que necesitamos al mejor precio,
está sufriendo algunos embates de algunos grupos anti-globalización que tienen una visión mucho más local de la realidad sin enfocarse en lo local, que es tener una visión global con acción local. Vamos a ver a dónde llega esto. Dejamos el racionalismo empirista y estamos pasando a una cosmovisión de espiritualidad. Nos estamos acercando nuevamente a cierto nivel de pensamiento esotérico, con algo de magia, y que no está del todo mal porque nos mejora la creatividad. Hay un gran renacimiento de la espiritualidad que se manifestará incluso por nuevas sectas. Otro asunto, el empleo tradicional que nuestros padres vieron y que les permitió pensionarse y vivir con cierto nivel de decoro para siempre, está desapareciendo. Y la seguridad social que se desprende del empleo tradicional también, porque es que esta seguridad social, especialmente en los regímenes no individuales de ahorro programado, sino en el régimen clásico, se basa en el principio de solidaridad, en quienes vienen debajo con sus aportes están subvencionando a los que van saliendo más arriba. Pero eso funcionó cuando nuestra estructura social de tipo piramidal permitía más o menos 4 trabajadores cotizantes por cada pensionado. Y la esperanza de vida era de 66 años. Pero hoy, con el trabajo simbólico, el trabajo desde casa, el trabajo informal, la pérdida de los empleos tradicionales, la pirámide se ha aplanado muchísimo, de forma tal que si al caso tendremos entre unos 5 y 2 trabajadores por pensionado, y esto hará inviable el sistema de los fondos de pensiones. No puede ser, porque no hay una base que lo mantenga. Muchos países que están teniendo ratas de crecimiento demográfico negativos han tenido que favorecer la inmigración para poder garantizar las pensiones y la productividad de sus economías que van a entrar en profunda crisis. Tenemos también algo nuevo, que son los empresarios independientes. Toda esta gente que trabaja en las redes de distribución, capitalismo solidario, que son personas que se están preparando y educando a una velocidad impresionante, que han aprendido a gestionar su propio negocio y que están dándonos ejemplo a todos los demás sectores. Y lo último es que los deportes han pasado a un segundo lugar en el patrocinio de las grandes corporaciones que están tratando de posicionar con altura, mediante la cultura, la imagen competitiva de su gestión, donde prefieren patrocinar a una orquesta sinfónica, que ahora sí se parece mucho más a lo que ellos hacen, porque una orquesta se compone de los mejores en cada instrumento, que conocen todos la partitura y la han ensayado muy bien, y están siendo dirigidos sin supervisión por alguien que conoce la globalidad, la totalidad de la obra, y no por el fútbol, dejando en las piernas de algún futbolista con sus escándalos y exageraciones la imagen de su empresa. Pues bien, como pueden ver, el mundo cambió. Nosotros tenemos que conocerlo. Nuestros políticos tienen que darse cuenta que los paradigmas de la era industrial antigua no pueden ser los que estén promoviendo en este momento. No podemos estar prometiendo lo que ya no se puede cumplir. No podemos estar hablando todo el tiempo de empleo sin hablar de trabajo, porque cada día hay menos empleo, pero hay más trabajo, porque el mundo cambió. Ese era mi mensaje, y además con un mensaje adicional de urgencia, y es que nos quedan 8 años para el punto de no retorno en cambio climático, que es cuando ya no podremos enmendar tantos errores cometidos, y que seguramente, a menos que se acelere por los factores predisponentes como es el permafrost descongelándose y liberando todo el metano que contiene, estará ocurriendo al final del verano boreal del año 2030. Y eso me aterra, porque en ese año mi nieto estará sacando su cédula y tenemos que decirle, ¿sabe qué? Esto se fregó
el Estado va a ser inviable y como que mejor dedícate a ver cómo te defiendes, sálvate tú mismo. Y no estoy de acuerdo, yo soy un enamorado de la civilización, yo soy un enamorado de la cultura, de las artes, de los avances, de la ciencia, de las vacunas. Y no voy a estar tranquilo de ver en mis narices cómo esta sociedad de consumo adicta a los combustibles fósiles bota al traste todo un legado de 2500 años. Ese era mi mensaje, señores políticos. Estamos en la era posmoderna y pronto el Estado tendrá que reducir su tamaño por la tecnología, porque todo lo que se hace hoy con oficinas que favorecen la mediocridad y la corrupción tendrá que ser sistematizado y hecho online en tiempo inmediato. Bueno, ese era mi mensaje y ahora vayámonos preparando para lo que se nos viene, vayamos comprendiendo que el mundo cambió y seamos personas de la posmodernidad, luchando contra el cambio climático, que es la mayor amenaza que se cierne sobre la civilización y la biodiversidad. Muchas gracias.